Muy buenas noches queridos huéspedes de mi cabaña del horror, en esta ocasión les he traído una recopilación de experiencias reales de personas que han soñado con los backrooms o lugares similares. Sin más que decir, yo soy Indominix, los invito a ir por una botana, apaguen las luces y pónganse cómodos, que están en mi cabaña del horror y esto va a comenzar, disfruten. Soñé que estaba en algo así. Lo raro es que no sentía ansiedad, solo recuerdo estar en ese espacio quieta, nadando como si nada pasara y recuerdo ver a una especie de bestia, pero en realidad no tenía miedo. En Monterrey, por la calle Hidalgo hay un hotel con un estacionamiento subterráneo y es casi como estar en un backrooms. 2 veces me ha pasado que según yo dejé el auto en cierto piso y resulta que está uno arriba y luego camino la rampa para subir el piso y ahora está abajo. Una vez vi un video de eso y realmente pasa. Estaba en Plaza Aragón, Estado de México, con una amiga, salimos del área de comida y en algún punto dimos vuelta en un pasillo y de pronto todo cambió. No había ruido, no había personas, todo se veía y se sentía vacío, caminamos por un pasillo que parecía infinito y siempre llegábamos al mismo pasillo y el suelo se sentía irregular, como si se hundiera bajo nuestros pies. Todo se sentía como un sueño, pero claramente en ningún momento nos dormimos, ninguna dijo nada, pero nos tomamos de las manos instintivamente y en un instante dimos vuelta en el mismo pasillo y salimos hacia el área de comida otra vez. La sensación fue como cuando sales de una alberca y tus oídos se destapan, todo estaba normal. Salimos de ahí casi corriendo y nunca más pensamos volver, ambas agradecemos haberlo vivido juntas porque de otra manera, nadie nos creería. Sueño con los backrooms, ballrooms y demás tipos de laberintos, hasta el de los juegos de niños, desde hace más de 10 años antes de que se hicieran creepypastas y he visto de todo ahí. Yo soñaba mucho con backrooms de baños como los de la imagen, puertas pequeñas que no te tapan, los inodoros extraños, realmente todo es raro. No sé si cuente como un backroom, hace como 2 años aprox yo me dedicaba a tener un bazar en línea, tenía mis puntos medios de entrega y uno de esos era en las líneas 1, 2 y 3 del tren ligero en Guadalajara. Un día que fui a hacer una entrega en la línea 3 todo transcurrió normal como siempre, cabe aclarar que uso muchísimo en el tren, me sé de memoria las estaciones y todo ese rollo, la verdad nunca he batallado para moverme así, ya iba de regreso a mi casa y tengo la costumbre de siempre ir contando las estaciones que me faltan para bajarme y lo confirmo con las bocinas que anuncian la próxima estación. Escuché que mi estación era la que seguía, cabe aclarar que eran las estaciones subterráneas no las de afuera, y me levanté con anticipación para acercarme a la salida y cuando salí caminé pues en automático. Para quien no conozca la línea 3, o no sea de GDL, esa línea en específico tiene muchísimas escaleras, subidas y bajadas, la neta si no le sabes si te puedes perder, jajaja, pero no era mi caso. Total que cuando me doy cuenta, no era la estación en la que se supone que yo me iba a bajar, estaba en la estación de la normal, pero pues dije no hay bronca, ahorita me subo a otro tren y listo, subía y bajaba escaleras, caminaba por pasillos y de verdad no llegaba a ningún lado y cada vez había menos gente. De repente salía donde está la parte que me parece es para tomar camiones dentro de la estación, pero para ese momento yo ya estaba entrando en pánico porque no encontraba ninguna salida y estaba completamente sola. Cuando llegué a esa parte decidí no seguir más y regresar por donde vine, exactamente el mismo camino de regreso, y por fin salí a una escalera que enseguida me bajó al andén donde pasa el tren, y ya había gente y todo el ambiente. Fácil duré 5 minutos o tal vez más tratando de encontrar una salida o bajar a tomar el tren, pero no lo conseguía. Cuando llegué a mi casa le conté a mi familia lo que me pasó y mi papá me dijo que en la zona de la normal muchísima gente decía ver o sentir una vibra rara tras todo lo que pasó con las explosiones del 92. No sé por qué, pero yo desde que empecé a ver videos de backrooms y específicamente ballrooms a mí me da una especie de paz, me encantan los lugares liminal.
Yo sueño muy seguido con casas que por dentro tienen no muchos cuartos o muchos baños, pero no lo siento raro porque según en mi sueño estoy en casa de una tía, una vez fue en un hospital, pero el chiste es de que siempre hay muchas puertas, y a veces llego a partes donde nunca he estado, jamás he estado ahí en la vida real, porque en sí no es la casa de mi tía, pero según en mi sueño yo ya conozco el lugar y me termino perdiendo. Una vez tuve un sueño muy raro, tenía un sueño una noche y después de unas semanas la continuación de ese sueño volvía y así sucesivamente. Recuerdo que estaba viendo videos de los Backrooms y vi uno donde había una ciudad abandonada con casas todas iguales, y dentro de las casas habían cosas tiradas como sillas, mesas, y pues cosas que hay en una casa todo en un tono rojizo, y de noche pues eso fue exactamente lo que soñé. Recalco que soñé eso mucho antes de ver los Backrooms, cuando ni siquiera sabía que eso existía. Me pareció muy raro y verlo me hizo recordar ese sueño de forma vivida. Una vez soñé con un lugar muy parecido a un salar. Caminando por ese lugar en mi sueño, vi una puerta como la de los aeropuertos, las que detectan metales, y detrás de la puerta había una carretera recta muy larga que no parecía tener final. En este sueño yo llevaba mi celular en la mano y crucé con él. A los segundos de haber pasado el celular comenzó a humear y lo aventé, en el suelo explotó. Seguí la carretera y al llegar a un punto sentía como que algo me jalaba y no me dejaba regresar. Me dio miedo y como pude volví a cruzar de regreso. En este punto del miedo me desperté de golpe. Tomé mi celular para ver la hora y estaba súper caliente, eran las 3 am. Yo soñé con un Backroom que era como una Walmart Backroom, pero te llevaban en un como juego mecánico, pero iba tan rápido que si te bajabas mal podías morir. Yo soñé que estaba en un Backroom, nunca vi nada en cuestión monstruos, pero sí sentía mucha inquietud y ansiedad por estar ahí. Pasé muchos lugares hasta que pude salir por una pared, pero saliendo hacia una ciudad, salí de un edificio gigante. No sé si vi eso en alguna parte y en mi sueño lo asimiló, pero así fue, jaja. Trataré de ser breve. En mi sueño aparezco en un museo, todo súper normal, lleno de gente, ventanas iluminadas por el sol, pinturas. El chiste es que en este sueño / museo habían escaleras hacia abajo. En el primer piso que bajé solo noté que había menos gente y ya no había ventanas. Conforme fui bajando los niveles me doy cuenta de que cada vez hay menos gente, menos pinturas, todo adentro se hace más estrecho y la vibra se volvía súper pesada. Hasta que en el último nivel me quedo solo, ya no habían pinturas, era como un sótano súper pequeño y de repente lo que recuerdo como una persona toda de negro, con aspecto de muerto o de zombie, me atrapa como Puerto Jumpscare de FNAF, y ahí me despierto. La verdad fue muy raro, fue hace como 3 años. Antes de ver la película tuve un sueño en donde entraba a ellos y eran habitaciones tras habitaciones, puertas tras puertas y laberintos. En el sueño iba acompañada de otras personas, pero en realidad cuando entraba a las habitaciones veía que estaba sola. Algunas habitaciones eran súper oscuras y daba una vibra bien creepy. Aparecí en un baño y de ahí a otra habitación, donde había un tipo arlequín o algo parecido, y sentí que no debía estar ahí. Me devolví a buscar la salida y aparecí en una parte donde veía entrar y salir muchísimas personas, y a quienes yo buscaba no aparecían. Entonces me iba a bajar por unas escaleras, pensando que era la salida, pero comencé a ver una lluvia negra cayendo por las escaleras y era un tipo botando algo negro por la boca. El ambiente se puso feo, extraño, sentía como que iba a resbalar y como pude subí de nuevo y entré otra vez a los baños. Abrí la llave de un lavamanos y sentí la sensación real como si estuviese tocando agua de verdad, y yo les decía a los que entraban: es que se siente real. Tomé agua del grifo, luego saqué una semilla blanca que parecía una nuez, que ni sé ni de dónde salió, y me la comí. Luego quería seguir buscando la puerta para salir, y justo ahí me desperté. Pero según ese sueño, ir a los Backrooms era un concurso para influencers, y quedaba en otra ciudad donde yo ni vivo. Le quería tomar fotos en el sueño al afiche que promocionaba porque las letras eran entre rojo y negro. No sé si cuenta como un Backroom, pero un día soñé que estaba en una playa oscura, desértica, casi que se veía en blanco y negro, en la cual habían varias estatuas y cactus por todos lados. Solo se escuchaba un pitido, ni siquiera se escuchaba el viento o mis pisadas, y me seguía por todos lados una especie de sombra oscura alargada, algo así como Slenderman, que no hacía nada, pero se me quedaba viendo.
Estaba embarazada en 2024 y recuerdo que tuve que ir a hacerme exámenes a un hospital acá en Estados Unidos, y yo recuerdo que yo caminaba y caminaba por varios pasillos, no encontraba la salida en todos. Habían puertas algunas sin marcar ni nombres. Lo raro es que no había nadie, miraba para atrás y no había nadie, solo un pasillo solo. Me dio mucho pánico, al final hasta me dolía la cadera de tanto caminar, no sé cómo, pero encontré un elevador y la enfermera me dijo que andaba por un área que casi no usaban, que estaba en remodelación. Una vez soñé que iba con un amigo hacia una alberca, pero veía mucha gente al fondo, y a la hora de bajar unas escaleras, yo le decía a ese ente o lo que sea que fuera que él no era mi amigo, y recuerdo que me miró de una manera muy fea y no podía despertar. Alguna vez en una plaza en la CDMX, estoy segura que era Arts Pedregal, pero no lo recuerdo bien. Un tipo con el que salía y yo nos perdimos en el estacionamiento. Ambos recordábamos el mismo lugar donde se supone había estacionado su coche, pero no estaba ahí. Era de noche, habíamos salido del cine, ya no había tantos autos. Cada uno iba buscando de un lado y luego del otro, un piso y luego el otro, pero no podíamos encontrar el auto. Era de color azul eléctrico, así que era fácil de reconocer. Estuvimos más de una hora caminando, recorriendo una y otra vez el estacionamiento, hasta que finalmente apareció como arte de magia en un lugar por el que habíamos pasado varias veces. Llegados a este punto, me apoyarías mucho si dejas tu letal like y me sigues para traer más contenido como este. No olvides unirte al grupo de Facebook, y si te gustan los relatos aterradores te invito al canal principal, La Cabaña del Horror de Indominix. Ahí narro historias de seguidores con mi voz, y te envuelvo en un ambiente de terror. Sin más que decir, te dejo con las demás experiencias. Yo desde que tengo uso de razón, desde muy chica he soñado con los backrooms. En mi sueño aparezco en un baño público, todo el azulejo del piso es color blanco deteriorado y las puertas también blancas. No está sucio pero se ve descuidado, está solo y son demasiadas puertas que parecería un laberinto porque no es del todo recto. Hay puertas que te llevan de un lado y de otro, y al entrar siento una presencia muy fea, siento que algún tipo de entidad está ahí observándome y yo empiezo a caminar para lograr salir rápido de ese lugar, pero me cuesta trabajo salir de ahí porque los nervios y el miedo me consumen, y entonces es cuando despierto. Pero todas las veces que he soñado sueño exactamente el mismo baño público. Después me enteré de los backrooms y todas sus derivaciones, ballrooms, etc., y me sorprendí porque, como comenté, estos sueños los tengo desde niña. Esta imagen es una referencia, pero en el baño con el que sueño es mucho más grande. Hace aproximadamente un año, me quedé a dormir en casa de mis abuelos. Dormí en un colchón tirado en la sala. No recuerdo mucho del inicio del sueño, pero es raro que hubiese soñado con eso, ya que mi mente tenía mucho tiempo sin escuchar de los backrooms o algo similar a ellos. Básicamente soñé que por qué alguna razón estaba afuera de algún Little Caesars. Claramente en el desarrollo del sueño por algún motivo llegué ahí. Lo curioso es que para entrar la entrada estaba tapada por una pipa de agua y había que rodearla, y cuando le di vuelta para entrar por el otro lado, justo cuando di la vuelta ahí estaba la entrada. Era la típica oficina amarilla, e inmediatamente mi mente dijo, no mames, tienes que despertar. No entré, solo me quedé en la línea. Lo curioso es que en ese momento me percaté que era un sueño y que tenía que despertar. No podía, sentía como en la vida real me movía y agitaba las manos, pero mi cuerpo seguía dentro del sueño, y solo viendo las oficinas amarillas, el piso con golpes en mis codos por agitar las manos en la realidad. Lo curioso es que la sala de mi abuela tiene muebles antiguos y es del mismo color de las oficinas. Nunca más he vuelto a soñar con eso. Yo soñé con un backroom pero con alcantarillas y un mercado abajo de la tierra, puros túneles, y habían personas con uniforme blanco que eran carniceros y colgaban GNT en unos trinches como una carnicería, pero con las paredes en blanco. Me la pasé corriendo para salir y me venían siguiendo con cuchillos hasta que logré salir a unas escaleras y saltando llegué a salir a un parque. Yo soñé una vez que estaba en un baño, y al abrir los ojos ya estaba en los backrooms. Es inigualable, sabía era eso, y yo en el mismo sueño dije,
No puede ser entre dormida, yo estaba acostada en mi cama y de repente, ya estoy aquí y empecé a angustiarme mucho, completamente desesperada empecé a rogar por ayuda y decía Dios porfa, sácame de aquí no sé cómo vine a parar, y en mi mente veía cómo estaba mi cuerpo en mi cama dormido, y yo allá metida y en eso vi algo brillante en el sueño, y me habló como por la mente ósea, sin hablar entendí que me dijo ve por allá y luego por acá pasa por esa ventana, y vas a salir y así lo hice, y jamás pude ver su cara solo era una luz cegadora y en eso desperté. Fuimos de visita a una iglesia católica en León, Guanajuato, bajamos a un sótano donde hay criptas. Realmente se siente un ambiente sumamente pesado, yo no soy creyente, pero entré por curiosidad, hay muchos pasillos que te llevan a cuartos pequeños, bajas y subes escaleras, pasillos en caracol, pasillos sin salida, la verdad llega un punto donde te da demasiada ansiedad por salir. O pensar en quedarte encerrado de noche, un terror. Tenía vídeos pero los borré porque me daba estrés y ansiedad verlos de nuevo. No volvería a entrar la BDD. Yo aún cuando estaba muy pequeña y no sabía de la existencia de los backrooms o ballrooms, una vez soñé algo que me dejó marcada, o sea cada que lo recuerdo me da miedo, incluso las veces que lo contaba no sonaba wow, como lo soñé jaja soñé que estaba en un juego tipo como los que hay en McDonald's, como resbaladillas tapadas y así, en un momento llegaba a un espacio, donde debía elegir en cuál irme de 3, pero todas se veían muy cuestionables, transmitían una vibra horrible, de vida o muerte, yo recuerdo que decidí entrar por una que el trayecto del túnel fue horrible, pero al final salía a un balneario normal con mucha gente o sea ya todo bien, pero sí me traumé jaja también he soñado con los baños que comentan allá arriba, súper solos de un tipo Aurrera Walmart jaja feo. Ahora entiendo leyendo los comentarios, algo muy raro que me pasó de niña a mí y a mi hermana, fuimos a comer hamburguesas a un Wendy's con mi mamá, hace años que había uno aquí en Tijuana, y nos subimos a los juegos esos como de túneles para niños, nos entretuvimos jugando y nos fuimos hasta arriba del juego y el túnel terminaba en otro piso, donde no había nadie pero no se miraba por fuera que conectara a ninguna parte el juego, fue bien raro, estaba todo solo y sin cosas pero entrabas a ese piso por el juego. Era una área grande y no había nadie ni ruido ni nada, era algo parecido a las imágenes que ponen aquí como de baños, nos dio mucho miedo y nos regresamos por el juego al restaurante. Lo bueno que mi hermana también lo miró si no, nadie me creería. Aún no me explico por qué estaba esa entrada en los juegos. No sé si hay un nivel de eso pero se sentía un de los backrooms soñé que estaba de esos túneles que pasan los trenes su suelo era de piedra pequeñas y cada rato aparece objetos pequeños, como lápiz, monedas, vasos y más cosas. En el suelo intenté ir donde había luz, pero se sentía infinito más que caminaba no llegaba pensé que el supo se acaba si me atropella un tren espere y nada cada vez había más objetos llegué al punto de encontrar más túneles que estaban muy oscuro. Me ha pasado 2 veces cuando fui niño, estaba yo en un supermercado, Chedraui, actualmente ya no existe lo cerraron, bueno la cosa es que fui con mi tía y yo como niño terco que era me escapé para ir a ver los juguetes, de pronto levantó la mitad y escucho silencio total todo, se tornó como de color tipo amarillo claro crema, la iluminación igual tenue pero se veía bien yo, lo peor es que no sé de dónde salió otro niño como de mi edad alrededor de 9 años, y me dice oye tengo un juego mira podemos jugarlo se llama Ouija. Yo sabía que era eso así que dije que no y grité y corrí luego de que di la vuelta al pasillo ya todo era normal, encontré a mi tía y se lo conté ella me abrazó y me regaló por haberme escapado. A mí una vez me sucedió que soñé algo así pero en mi caso había muchos juegos y como alberca abandonada vacía y investigué porque ese sueño se sintió muy real y mire lo de los backrooms eso fue antes de que fueran tan conocidos pero pues según lo que investigué no sucede por medio de sueños o sí. Yo me he soñado en baños, pero lo feo es que son laberintos, está horrible PQ uno que más recuerdo PQ la verdad, me sentí muy mal en el sueño, lloré grité, lo peor es que si podía gritar en el sueño y si podía correr, situación que es difícil cuando sueñas, esa vez yo iba como caminando por un pueblo por decirlo así, no sé, un ejido, calles de tierra, casas de adobe, mucho desierto, y de la nada me dieron ganas de ir al baño, luego en una fachada de una casa decía tienda y baños,
Me meto a la tienda pero estaba sola, había productos sí, pero no había nadie, les sigo y me encuentro los baños después de pasar a un patio igual de tierra, entro y son baños azules con tragaluces y mosaico azul cielo, según yo solo caminé al primero que vine al salir, estaba en un laberinto de baños, había sin excusado sin tapa, utensilios de limpieza como trapeadores al azar, escobas busqué la salida hasta que me desesperé, lloré, grité, di como 2 vueltas y vi luz, era la salida, nombre estuvo horrible. Yo soñé algo similar. Antes de conocer eso de los Backrooms. Entré a un museo gigantesco pintando de blanco, cuando entré. Vi muchos cuadros en las paredes, y en medio de todo unas piletas. Lo cual seguía avanzando y miraba lo mismo, puertas y puertas, pasaba por una y habían más cuadros, todo fue así. Hasta que regresé hasta la pileta, trataba de buscar la salida. Al final pude encontrar la salida, peor había alto persiguiéndome como una sombra, traté de correr pero no podía hasta que esa sombra me alcanzó y me empezaba a acuchillar repetidamente hasta morir.